Gracias, César. Espero que me escuchen bien, me voy a quedar aquí en la mesa. Bueno, buenos días a todos. Como decía César, hemos cambiado el programa un poquito, pero creo que estamos entre amigos y eso se acepta. Es un placer y un honor realmente acompañar aquí al doctor Borges para presentar las lecciones aprendidas con relación al proceso de implementación de las NIC-SP, pero no solamente de las NIC-SP, sino también todo el proceso que ha seguido Colombia en los últimos 5 años para no solamente implementar las normas internacionales del sector público, sino también del sector privado y todo el sector de gobierno que sigue los 3 marcos normativos que la Colombia definió que iban a estar en vigencia en el país. Este año 2018 marca el comienzo de lo que sería en el diciembre de 2018 los primeros estados financieros consolidados aplicando los 3 marcos normativos, no solamente el del marco de gobierno, que fue el último en base a NIC-SP, sino también el marco para las empresas públicas del Estado, que comenzó ya desde el 2015, si mal no recuerdo, en base a NIF, y el marco de las empresas que no cotizan en el mercado, que es un marco normativo que fue tomando en base las NIF, pero más adaptado al contexto colombiano. Entonces, sin más preámbulo, el doctor Borges no necesita mucha presentación y en aras del tiempo le voy a dar el micrófono para que pueda hacer la presentación de las lecciones aprendidas. Esperamos que en 20 minutos él pueda completar su presentación para por lo menos tomar unas 3 o 4 preguntas al final. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenos días. Muy honrado Colombia y la entidad que represento en este 5º Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina. Este es el escenario propicio para que los contables de los países de América Latina, de México hasta la Argentina, miembros de FOCAL, comentemos nuestras experiencias y qué es lo que estamos haciendo en el día a día en este proceso de acomodamiento de la contabilidad pública a prácticas líderes de reconocimiento mundial. Prácticas líderes de reconocimiento mundial no hay sino 2, normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad para el sector público. En esos, entonces, en esos 2 escenarios que les presento, efectivamente Colombia, enclavado en el concierto latinoamericano, pues inició un proceso muy fuerte a partir de lo que tenía regulado en el año 2007 con una ley de intervención económica en Colombia expedida en el año 2009. Una vez expedida esa ley, en el año 2009, comenzamos los desarrollos sobre unos documentos estratégicos que veníamos preparando de tiempo atrás, que ya tenían base de vengado en el año 2007. Entonces, la migración a ello fue relativamente no muy novedoso porque ya veníamos trabajando en el tema, y expedida esa ley, a partir del año 2012, comenzamos a expedir toda la regulación contable que es la que nos rige hoy. Pero como la norma del 2007 se le aplicaba tanto a empresas del Estado como a entidades de gobierno, y las prácticas líderes, porque el Estado hace negocios, caso de nosotros Ecopetrol, ISA, que está haciendo negocios por allá en Chile, en Brasil, ¿cierto? Entonces, ellos había que abrirles el mercado de la contabilidad a esas prácticas líderes contables globales. Y efectivamente estos marcos regulatorios que están ahí, con toda esta normatividad, yo con el mayor de los gustos voy a dejar para FOCAL unas 22 USBs que tiene toda la regulación nuestra expedida hasta la fecha, para que la entreguen. Concluimos en que un modelo que era único contable había que abrirlo inicialmente en 3. Para las empresas listadas, normas internacionales de información financiera NIF full. Para las empresas que no cotizan ni captan ahorro del público, o sea, las no listadas de empresas del Estado, NIF, no pymes, pero NIF
adaptadas al caso colombiano. Y el tercer modelo fue el marco normativo para entidades de gobierno referentes, las NIC-SP. Producto de ello trabajamos con el IFAC, con el Banco Mundial, con los multilaterales, y primordialmente con el primero que les nombro, y comenzamos a desarrollar un documento de política pública que lo entregamos en el año 2013 a alrededor de 5.000 personas reunidas en la ciudad de Medellín para que todo el mundo colocara esto, que lo conociera. Segundo, colocamos toda la política pública de contabilidad nueva en nuestra web para que cualquier socio de esa gran empresa que se llama Colombia, que son 50 millones de socios, aportaran lo que quisieran en el nuevo escenario de la convergencia pública en prácticas contables globalizadas. Ese ejercicio nos llevó a abrir esos 3 marcos y uno más que expedimos el año en curso, que es para todas las entidades que liquidan en el Estado, porque esa era una necesidad en Colombia para que en las entidades en liquidación los vivos no se saquearan ni se robaran, me excusan la expresión, los recursos públicos que son sagrados. Entonces establecimos un marco regulatorio, por eso aparecen esos 4 modelos de contabilidad nuestros. Los 2 de la izquierda de ustedes referencian NII Full, NII Pymes y NIC SP, adaptadas por convergencia indirecta. Este es Colombia. Del lado izquierdo, esto es la Hacienda Pública Nacional. Esto que está aquí es la Hacienda Pública Territorial. Y observen ustedes cómo se abre de 354 entidades del orden nacional, el sector financiero, el no financiero, y aquí están las entidades de gobierno de la Hacienda Pública Nacional 219, en tanto que la Hacienda Pública Territorial, a nivel territorial, 1.679 entidades de gobierno, que son las que consolidamos. Entonces, y con eso producimos nosotros 3 estados contables: el balance de la Hacienda Pública Nacional, el balance de la Hacienda Pública Territorial y el balance del sector público es este, que lo presentamos en oportunidad al Congreso para lo de su competencia. Así las cosas, ¿qué estrategias empleamos nosotros teniendo ya la formulación de los marcos referenciales y los marcos teórico-prácticos? Como referente, el marco que tiene el IPSAS-B. Referente al marco del IPSAS-B lo tomamos, hicimos unos cuantos ejercicios de acompañamiento con el BM y con el expresidente del Consejo de Normas, el BOAR del IPSAS-B, que se encuentra entre nosotros, Andreas, y acomodamos todos estos temas. Y si ustedes siguieron en la anterior ayuda, observaron ustedes que para nosotros era importante ayudarle a los regulados. ¿Ayudarle a los regulados en qué sentido? Comenzar a expedirle guías de procedimientos para ayudarles en la gestión. Segundo, ayudarles con procedimientos contables por cada una de las normas que incorporamos en los nuevos marcos. Entonces ahí están los procedimientos contables que hemos emitido y los que están en desarrollo y los que estamos por desarrollar en guías de aplicación. Esos son documentos que los estamos entregando y los colgamos en nuestra página web para que todo el mundo los conozca y sepan de ello. Y en los procesos de capacitación, que fue una recomendación que se hizo por los multilaterales, en el entendido que el regulador de lo público no puede tener y esperar que sus sujetos regulados se apropien del conocimiento de la norma para desarrollarla sin el acompañamiento. En ese proceso de acompañamiento, a la fecha, hemos invertido alrededor de $5 millones, llegando a un universo más o menos de unos 10.000 servidores públicos responsables de los reportes de la calidad de la información contable, en talleres de capacitación de 5 días permanentes, entregándoles todo el material y la capacitación necesaria por los efectos que tiene cada uno de estos desarrollos. De igual manera, hemos desarrollado un tema de mesas de trabajo, porque las connotaciones de cada entidad es un tanto diferente, entonces hay que darles unos espacios para que vayan y nos consulten qué problemas tienen en la ejecución de la
aplicación de la misma norma. Entonces hemos desarrollado mesas de trabajo con las personas, emisión de consultas, porque lo más difícil es cambiar el chip cuando muchos colegas de profesión en las provincias, en la provincia, la apropiación del conocimiento le llega un tanto tarde. Entonces nosotros a través de consultas les damos orientaciones para desarrollar el trabajo que tienen que desarrollar. Del lado izquierdo estaba la capacitación. Lo otro es el tema de asistencia técnica, fundamental en este proceso, cuando se articula, es asistir a los regulados con personas capacitadas, visitas de inspección en sitio, ya hemos comenzado a desarrollarlas, por ejemplo, en el departamento más septentrional de Colombia, que es La Guajira, allá en límites con Venezuela, visitas porque la calidad de la información es muy mala, visitas técnicas también hemos desarrollado, están ahí presentadas, y algunos retos que se nos han presentado. Aquí hice un benchmarking de Focal 2017 en Panamá, donde Andreas presentó las 3 tipificaciones de nivel político, de nivel de principio y nivel de normas. Los cambios de gobierno impactan mucho esta continuidad en los efectos de la implementación. Nosotros no lo hemos dejado al vaivén de los cambios políticos, lo hemos establecido como una política pública y que sea de orden público, porque eso impacta la continuidad en los procesos. Dicho en otros términos, que no quede al albedrío del gerente público que si sí lo toma o no lo toma. Ese es un punto importante, que sea una política definida por el Estado. Los tiempos y la complejidad. Como ya veníamos trabajando desde el año 2007, entonces llegamos al año 2013, o sea que llevamos 5 años en pleno ajuste de todas las normas para comenzar a aplicarlas en el año 2018. La resistencia al cambio, todo eso, el sofá mental de los servidores públicos y colegas ha sido difícil, pero lo que se ha hecho es un plan de mejora continua con ellos. La transitoriedad de base presupuesto a base del devengado para nosotros no fue difícil, porque ya veníamos trabajando el tema, ya habíamos incorporado en la contabilidad pública desde el año 91 el principio de devengo en la contabilidad pública. Entonces, esa arquitectura de la causación ya para nosotros era un camino recorrido. A nivel de principios, ese es un tema fuerte. Nosotros nos apropiamos de un tema que recomendó Focal en Paraguay y en Colombia y en las primeras de cambio en Chile, que el IFAC debería producir un documento de direccionamiento estratégico en términos de materialidad. Ese tema lo apropiamos en Colombia para que los regulados tuvieran un dimensionamiento de lo que es la materialidad en los estados contables y de definir el tema de juicio profesional y la base legal. La base legal en Colombia, como todos los estados, en Colombia tenemos un principio que se llama el principio de la función reglada de la administración pública y entonces trabajamos en ese tema que es perfectamente parametrizada y reglada en ese orden. Los retos en cuanto a normatividad, no me voy a poner a detenerme en todos, pero principalmente en estas NIC SP hemos tenido algunos retos y algunos efectos en la aplicación que los estamos trabajando día a día, principalmente con quienes más se afecten en un momento determinado. De igual manera, no solamente es lo que les he dicho, hemos tenido algunas lecciones y en las lecciones simplemente pueden ser más, me he tomado el atrevimiento de listar algunas de ellas y aparecen estas. Facilitar la comprensión de la norma contable internacional, porque la trasladamos a un lenguaje propio por convergencia indirecta. Nosotros tenemos suscrito un convenio con el IFAC, donde pagamos por el licenciamiento del paquete de normas y permanentemente nos están entregando la información y la vamos dando. Ya lo dije, expedición de herramientas instrumentales, expedición de doctrina contable, la interpretación y un tema muy importante. Yo creo que en la mayoría de los países de América Latina sucede esto, es que a la contabilidad pública la mayoría de los gerentes públicos casi no le ponen cuidado.
Entonces aquí lo que hicimos fue meter al gerente público cabeza de la entidad para decirle que él sí es el responsable de la información contable. Entonces aquí, para poder contar con el apoyo de la gerencia pública, otro tema para los efectos multiplicativos. Hemos trabajado con todas las universidades de Colombia que tienen programas de contaduría, donde personalmente el contador o el delegado va a hacer presencia para que los relevos generacionales contables que se están formando tengan la apropiación del conocimiento desde la formación académica, o sea, el alfabetismo es importante en este grado de conocimiento. Y hemos desarrollado un tema muy importante que nos ha servido, es el tema del documental contable. El documental contable en nuestro país todo es vía escáner, todo es en línea. Nosotros no manejamos papeles, todo es en línea con los reportes que nos llegan a nosotros a la contaduría. Y un tema bien importante que resultó de ello fue un tema que a los socios de una gran empresa, que son todos los que viven en la territorialidad, en el caso de nosotros 50 millones, a ellos utilizamos un concepto que es el New Public Management. O sea, la nueva gerencia pública está en función de dos temas: la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que algunos tratadistas llaman la accountability. Nosotros nos apropiamos de esos dos temas y los metimos para que fueran de la naturaleza de la contabilidad pública. Y no nos quedamos solamente en ello. De pronto ahorita abrimos un espacio de preguntas, ya voy a acabar, para decirles que nosotros le dimos un tema de visibilidad pública a la contabilidad pública a través de lo que nos antecedieron los expositores. Nosotros en Colombia tenemos georreferenciada toda la contabilidad pública, de tal suerte que un señor que esté en Cali o en Medellín o en cualquier lugar de los 1.101 municipios o de las 32 gobernaciones, simplemente coge un elemento de estos, porque todos estamos en la sociedad de la red, en la sociedad digital, en la economía digital, y desde aquí puede valorar cómo está la contabilidad, los activos, los pasivos, el patrimonio de esa empresa que él es donde vive. Ese es un tema que desarrollamos nosotros, nos costó unos buenos recursos. Hicimos minería de datos, una plataforma muy importante. Adicionalmente, complementario a este tema de las lecciones, con el apoyo internacional, trabajamos un tema con la cooperación suiza e hicimos un tema de formador de formadores, unos train de trainers. Capacitamos 450 personas a lo largo y ancho del país para que nos ayuden a socializar y a democratizar la nueva contabilidad pública bajo el imperio del ISP, y lo certificamos con una universidad acreditada internacionalmente y nacionalmente de alta calidad. En ese proyecto gastamos alrededor de unos $350.000 capacitando a estas personas. Donde más hemos tenido dificultades últimamente, que ya les voy a dar unos datos, ha sido en estas tres principales. En el tema de la NIC SP 32, la 29 y la 34 y la 36. En el tema de concesiones, nosotros estamos en la cuarta generación, donde tenemos alrededor de 65 billones de pesos, o sea, alrededor de unos 35.000 millones de dólares en plenas vías de desarrollo del país, y ese ha sido impactado por la herencia que traemos de la primera, segunda y tercera generación para incorporar esos bienes públicos por la migración de autoridades de infraestructura en el país. En el caso de deterioro de las carteras, es principalmente por los préstamos que entrega el gobierno en el aprender el ser pilo paga, que es una política en Colombia como política que sea la más educada en el siglo XX, a mitad del siglo XXI, que eso ha sido porque está regentado por una entidad diferente al Ministerio de Educación, y para el deterioro de la cartera hemos tenido un poco de problemas ahí. Y en el tema de participación patrimonial en algunas entidades del Estado, el caso del Ministerio de Hacienda, esos son principalmente los principales impactos que hemos tenido
Aquí muy rápidamente, estos son los datos de impactos en el patrimonio. En las entidades de gobierno, con un corte a marzo de este año, hemos tenido un impacto positivo en el patrimonio en 65 billones de pesos colombianos, eso es algo así como 30.000 millones de dólares al equivalente, y está por cada uno de los componentes. En el caso de las entidades nacionales, observen ustedes que el impacto fue de 161 billones de pesos. ¿Por qué? Porque el Estado, los patrimonios en los estados, como sucede en la gran mayoría de países, en el caso de Brasil, allá no hablan de billones, sino de trillones, los impactos negativos en el patrimonio. A nosotros nos dio el primer ejercicio de migrar a NIC SCP 161 billones de pesos el impacto negativo, fundamentalmente no por los efectos en la propiedad, planta y equipo, sino por unos pasivos contingentes que tienen que ver con las pensiones de nuestro país, con la aplicación de la NIC SP25, que tiene un impacto grandísimo, porque nosotros los tenemos revelados en cuentas de orden y nos están exigiendo con la nueva norma incorporarlos a cuentas de balance, y eso tiene unos impactos grandes que son los temas con las contralorías. Estas últimas dos láminas son algunas entidades del Estado donde los mayores impactos positivos patrimoniales son estas. Y la siguiente es impactos negativos. Estas son entidades del orden nacional donde han sido mayor y más fuertes los impactos que se han dado en los términos nuestros de la contabilidad pública. Este es el escenario global. Yo puedo seguirles contando muchas cosas de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo. La recomendación nuestra es que en procesos de aplicación de NIC SP, que a diciembre 31 del 2018 todas las entidades del Estado deben de presentar estados contables bajo NIC SP, es un trabajo en doble vía, del regulador y del regulado, con procesos de capacitación y con procesos de ayudas. De igual manera, nosotros hemos contado con los multilaterales y hemos producido documentos de esta naturaleza con los análisis de ello, como por ejemplo deterioro de cuentas, temas por ejemplo para robustecer, se me escapaba un tema, en tema de revelaciones en NIC SP, ese es un tema muy fuerte. Nosotros tenemos en nuestro reporteador, le hemos dado capacidad a cada entidad de 5 MBs para que nos reporten las notas de los estados contables en archivos planos, en PDFs, que esos son alrededor de unas 450 hojas. Para nosotros cuando consolidamos, poder extractar notas para incorporar al balance, esa es una buena práctica que creo que se debe de tener, que en el reporteador abrir, porque las revelaciones en NIC SP para nosotros son lo más importante. Informar el detalle de los saldos de las cuentas que se presenten en un momento determinado. Y allá manejamos una cosa que se llama el CHIP, el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. Por último, decirles que muchas gracias por haberme escuchado estos 23 minutos largos. Y este es el eslogan nuestro. Dar las gracias por permitir hacer público lo público, porque lo público no es de nadie, lo público es de todos los ciudadanos de un país. Y nosotros estamos ahí en la red, y esa es nuestra página. Todo esto que les acabé de decir está en nuestra página. Muchas gracias, doctor Borges. Estoy observando el tiempo, comenzamos 20 para las 12, así que tenemos 10 minutos exactos para atender las preguntas que nos han llegado hasta ahora para el doctor Borges. Tengo bastantes preguntas, así es que voy a hacer como un filtro de las que son más, vamos a decir, quizá interesantes para los que están aquí presentes. La primera de ellas, y como usted hizo referencia a los diferentes marcos normativos, es cómo se realizó el cronograma de implementación para las NIC SP. Como les dije, en la regulación contable del año 2007 ya se habían incorporado de 32 normas
se habían incorporado elementos sustantivos de 15 normas. Y lo que hicimos en el año 2011 y 12 fue hacer un frenazo y tomar todo el paquete de normas y meterlo en un documento que se llama Convergencia de la Contabilidad Pública ANIC-SP. Ese documento duró en debate público y de conocimiento del que quisiera aportarnos. Llámese el académico, llámese el investigador, llámese un contador de una empresa, de una entidad de gobierno, nos hicieron todos los aportes. Construimos ese documento a finales del año 2013, lo colocamos como política pública, le dimos un cronograma para comenzar a aplicar NIC-SP a partir del 1 de enero del año 2017, o sea, el año pasado. Se presentaron unos inconvenientes y hubo que hacer una diferida de un año por una ley tributaria en Colombia que incorporó que todas las entidades de la hacienda pública territorial, o sea, las municipalidades, en el caso de nosotros municipios, en el caso de algunas de las provincias, en el caso de nosotros las gobernaciones, se les diera un año para que hicieran saneamiento y depuración contable, porque nada sacábamos con hacer migración de saldos con saldos sobreestimados o subvaluados de las cuentas. Entonces, por eso hubo una diferida de un año en la aplicación de la norma y a partir del 1 de enero del año 2018 ya están todas las entidades públicas que les aplican NIC-SP, o sea, las entidades de gobierno, en plena aplicación de los marcos normativos de las entidades de gobierno. O sea, fue un cronograma de 5 años de preparación y de aplicación a partir del 1 de enero del año 2018. Muchas gracias, doctor Borges. La próxima pregunta tiene precisamente que ver con la consolidación de los estados financieros o de la cuenta pública. Como usted ha explicado anteriormente, ustedes tienen 3 marcos normativos y han estado siendo aplicados en etapas o años diferentes. Sin embargo, este año 2018, en diciembre, marcaría un hito o el primer año donde la cuenta pública estaría consolidada con los 3 marcos normativos a todo nivel de gobierno. ¿Cuáles serían los retos que ustedes han contemplado para que el proceso de consolidación se lleve a cabo de manera ordenada y ustedes puedan obtener esos estados financieros? Me parece que es a marzo, sí, que tienen que entregarlo en Colombia. ¿Cuáles son los principales retos para ese nuevo proceso, o no nuevo, para el proceso de consolidar la cuenta pública con los 3 barcos? Bueno, esa es una pregunta importantísima, porque nosotros estamos bajo el imperio de 2 prácticas líderes mundiales de contabilidad. Y cuando usted consolida prácticas NIIF con prácticas NIC-SP, tuvimos una precaución, que a los regulados nuestros NIC-SP en algunos temas no les dimos posibilidad ni opción de tomar una de las que da la NIC-SP, costo amortizado. Y le dijimos, usted tiene que tomar esta, por efectos de consolidación. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque en NII Full el operador contable puede tomar la base que quiera. En NII Pymes, que es para el sector privado, pero nosotros es NII Full adaptada, también le dimos un marco de aplicación pensando en la consolidación, porque por políticas uniformes se nos presentarían desviaciones en las consolidaciones. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho unas homologaciones que se llama consolidación por convergencia, donde tomamos los marcos y hacemos homologaciones de cuentas y miramos los impactos que se tienen en las cuentas y les decimos a cuáles cuentas tienen que llevar ustedes los diferenciales. El último año que consolidamos empresas con el anterior régimen de contabilidad, nos dieron una desviación de 35 billones de pesos, la consolidación para el caso nuestro, y este año estamos armonizando esa política de convergencia para que el impacto sea mínimo en la consolidación. Y esa es una valoración que yo creo que en la gran mayoría de los países del mundo se ha presentado. Y ese tema lo están glosando, en el caso nuestro, las contralorías que nos hacen control fiscal a los estados contables, porque ellos no miran de buenos ojos los impactos que se dan en procesos de transición.
Y para el año 2017 y el año 2016, la opinión de los estados contables de la Nación fue una opinión con salvedades y tuvieron como punto ese tema de la no uniformidad de políticas en consolidación. Estamos trabajando en ese tema. Y la otra salvedad que hizo el auditor externo nuestro, que es la Contraloría, es un tema que en convergencia a ustedes se les va a presentar mucho. Es el tema de las operaciones recíprocas que se presentan en las eliminaciones por los impactos que se dan en los registros de contabilidad. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, necesariamente en políticas de consolidación, tiene que ver con el tema de revelaciones. Porque muchas veces las revelaciones en la práctica se ha demostrado que las revelaciones son muy pequeñas con respecto a lo que el demandante de la información contable o el usuario de la información contable demande. Nosotros hicimos el máximo ejercicio, que es con dos empresas, con una empresa que se llama Ecopetrol y una empresa que se llama Interconexión Eléctrica, que son las que nos producen las revelaciones más robustas. Cada una de ellas produce revelaciones del orden de 500 hojas y ese fue el techo máximo para decirles lo que yo les dije de las 5 megas. Esos son los impactos fundamentales que nosotros creemos que hay que salvaguardar y hay que seguir trabajando en ellos. Muchas gracias, doctor Borges. Espero que le haya quedado claro a la audiencia que los 3 puntos que usted mencionó, armonización de políticas contables con diferentes marcos normativos, las revelaciones y la eliminación de transacciones recíprocas, siguen siendo, a pesar de que lo han salvado de alguna medida, retos que se pueden presentar a partir de la primera vez que van a consolidar los estados financieros con 3 marcos. Yo sé que César casi me está llamando la atención. Tenemos una sola pregunta más, si me permite, que es muy importante, con la medición del impacto. La pregunta es, en la medición de los impactos patrimoniales que usted presentó, ¿se encuentra incluido ya el reconocimiento de la infraestructura pública? Es decir, carreteras, embalses, etcétera. Esa es la pregunta. En Colombia ha habido mucho tránsito en este tema de infraestructura. En las primeras de cambio lo manejaba directamente el Ministerio de Transporte de Obras. Después crearon una entidad que se llamaba el Instituto Nacional de Vías y Transporte, y ese le quitaron esa competencia y se la pasaron a una empresa, a una entidad que se llama la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, ese traslado de información de las concesiones de primera generación, segunda y tercera, los contratos tenían cualquier cantidad de deficiencias, que el que lo recibió le ha sido imposible individualizar los componentes de las concesiones. Entonces, al no poder individualizar los componentes de las concesiones y los años que se tienen, lo primero que nos han dicho ese regulado es: denos más plazo para entrar en la NIC SP, o sea, en la NIC 32. Nosotros le hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque lo que tienen vigente hoy de 4ª generación tienen que trabajarlo e ir haciendo una depuración contable hacia años pretéritos para irlos incorporando. Ese es un efecto grandísimo y es lo que más el impacto que se nos ha dado. Con la anuencia suya, doctor César, y con la anuencia de la doctora Xiomara, un punto adicional es el tema de los pasivos pensionales en Colombia. Ese es un tema de glosa fiscal que nos han permanecido. Los cálculos actuariales nuestros pesan alrededor de 1.2 billones de pesos, los cálculos actuariales. Eso es cualquier cantidad de dinero público. El Estado en las apropiaciones de cada año tiene que incorporar, este año incorporó 40 billones de pesos en la ejecución activa del presupuesto a 1 de diciembre del año 2018 para poder pagar las pensiones de los que estaban pensionados a diciembre 31 y de los que entran en el 2018. O sea, como es un régimen intergeneracional que se llama el régimen de prima media, eso está afectando los estados contables y esa es la glosa de la Contraloría, porque allá están los empleadores y los fondos de reservas. Los empleadores, eso es un pasivo reconocido ya, entonces este año lo vamos a incorporar. Eso pesa alrededor de unos 140, 150 billones de pesos que va a afectar esos 126 billones de pesos del patrimonio deteriorado. Esos son impactos grandísimos en la hacienda pública.
Bueno, César, ¿me muchísimas permite gracias. cerrar un segundo? Solamente darle las gracias al doctor Borges y felicitarle en nombre no solamente de Focal, creo, y de también los multilaterales. Hemos acompañado a Colombia en los últimos 5 años, desde que comenzó el proceso de la estrategia, y todos los 4 focales anteriores, y creo que en este focal vemos realmente el producto de una paciencia, yo diría, y de un compromiso del Estado colombiano en que esto fuera algo de política pública. Entonces, mis felicitaciones al doctor Borges, el legado que deja a Colombia y que siga para adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias.